Muchas gracias, doctor Cross. Creo que ustedes han visto que nos han dejado claro que hay dos fenotipos muy diferentes en la fisiopatología del estreñimiento y por lo tanto tenemos que hacer un diagnóstico preciso de estos estreñimientos para poder dar el tratamiento adecuado. A continuación, voy a compartirles mi pantalla y a presentarles una buena noticia. La buena noticia es que un grupo de neurogastroenterólogos hemos publicado recientemente este libro que se titula Estreñimiento crónico, síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Participamos el doctor Enrique Cos, el doctor Octavio Gómez Escudero y el doctor Jesús Kazuo Yamamoto y un servidor con la editorial catalana Permanger para presentar en 28 capítulos con 32 autores lo más reciente sobre la epidemiología, las definiciones, los criterios diagnósticos, las pruebas para evaluar a los pacientes con síndrome de intestino irritable, con estreñimiento y enfermedad inflamatoria y, por supuesto, todas las modalidades terapéuticas recientes para tratar esta entidad. Y la buena noticia, pues, es de que todos aquellos que se hayan registrado en este webinar recibirán esta breve invitación a que descarguen el libro de manera electrónica. Este libro fue realizado gracias al patrocinio de Takeda, de tal manera que pues ustedes podrán tener un acervo de conocimientos mucho mayor sobre estos temas que estamos tratando en este webinar o diálogo en red acerca del estreñimiento crónico y el síndrome de intestino irritable. Y bueno, pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas y ya he recibido algunas muy interesantes y por supuesto vamos a empezar con el doctor Casillas y quisiera preguntarle a Alberto, pues nos dejaste claros muchos de los mitos que tienen los pacientes estreñidos, pero existen algunos otros. Por ejemplo, ¿qué hay de la utilidad de los lavados colónicos? Esto está de moda en clínicas que se dedican a hacer esto en los pacientes, no solamente estreñidos, sino algunos lo hacen simplemente para conservar la salud. El otro mito, ¿hay que ir diario al baño? ¿Hay que tener una defecación todos los días o esto produce intoxicación o alguna complicación? ¿Qué nos dices de estos dos mitos, Alberto? Lo primero, en cuanto a los enemas tienen su utilidad muy práctica en cuanto haya pacientes con impactos fecales o cuando haya necesidad de una limpieza colónica para estudios, pero no tienen ninguna utilidad para el tratamiento a largo plazo en el estreñimiento crónico funcional. De tal suerte que no tiene indicación. ¿Y hay evidencia de que deterioren la función colónica o tenga algún problema? Por ejemplo, que se barra la microbiota intestinal o algo parecido. No, el efecto es transitorio. El efecto de los colónicos es transitorio, pero tampoco tiene un beneficio para la salud a largo plazo. Hay personas que lo hacen casi mensualmente como una medida de mejorar su condición física y no tienen ninguna base de investigación científica sustentable para poder afirmar que sirve. ¿Hay que ir diario al baño, Alberto? No, de hecho, la definición que ya hemos mencionado la doctora Marina, el doctor Cos y un servidor es de que haya 13 movimientos, 13 evacuaciones por semana al menos, y con eso, si la evacuación es satisfactoria y cómoda, con 13 evacuaciones por semana podríamos hablar de un buen ritmo de evacuación. Gracias, Marina. ¿Los laxantes causan algún efecto deleterio en la función colónica? ¿Causan tolerancia, dependencia? ¿Qué hay respecto o depende del tipo de laxante? ¿Cuál es la evidencia al respecto? Bueno, la verdad es que no hay estudios a largo plazo. Quizás los estudios bien documentados es con el polietilenglicol, que siguen siendo efectivos después de 6 meses de tratamiento. Entonces, no hay mucha evidencia porque no hay estudios a largo plazo. Yo diría que hay que tomarlos. Si los necesitan, hay que tomarlos.
Oye, es frecuente que los pacientes que usan antraquinona, cuando les hacemos colonoscopía, tienen melanosis coli. ¿Cuál es el significado clínico de tener melanosis coli? ¿Hay algún problema con el uso crónico de antraquinona? Bueno, antes se pensaba que pudiera favorecer el desarrollo de cáncer, pero eso ya está bien documentado de que no sucede así, no hay ningún riesgo, no es nada deleterio, puedes tener melanosis coli, no tiene ninguna implicación clínica Ok, documentada. muy bien. Enrique, tú tienes experiencia y de hecho tienes un trabajo de investigación sobre lubiprostona en pacientes mexicanos. Nos preguntan acerca de si hay experiencia con este agente secretagogo en pacientes mexicanos y también nos preguntan sobre efectos adversos de los secretagogos. ¿Podrías comentar al respecto? Sí, gracias. La lubiprostona tiene como principales efectos adversos referidos en la literatura náusea y diarrea. Sin embargo, el estudio en el que participaron aquí en México fue un estudio aleatorizado, placebo controlado doble ciego, en donde se aleatorizó 100 personas recibieron alrededor de 100 personas el placebo, 100 la lubiprostona. Y la tasa de efectividad fue la misma reportada en otros sitios. Para primera evacuación a las 24 horas fue alrededor del 60% y a 80% a las 48 horas. Y finalmente, pues la tasa de náusea en nuestra población fue baja. Los otros secretagogos, como linaclotida, pues el efecto adverso más frecuente pues es la diarrea y puede ser la limitante de su uso. Tu experiencia comparando los dos secretagogos en efectos adversos, ¿con cuál tienes mayor número de efectos adversos, específicamente diarrea? Dinaclotida es con el fármaco que se detecta mayor cantidad de diarrea y esto es debido quizás a su mayor potencia en términos de secretagogo, pero es con el que más lo he visto. Sí, oye, Alberto, Sí. algunos pacientes señalan que cuando están en posición de defecación, golpearse las rodillas ayuda a mejorar la evacuación. ¿Qué opinas al respecto? Lo que les puedo comentar es que no hay nada escrito relacionado a esta costumbre. Parece ser que es más un consejo de antaño que de una realidad. No hay nada escrito en la literatura seria ni en ninguna de las guías en los últimos 10 años publicadas sobre esta práctica. Probablemente sea nada más darle chamba a los traumatólogos, pero nada más. Hay pacientes que dicen que si no se fuman su cigarrito no pueden ir al baño y cuando dejan de fumar se vuelven estreñidos. ¿Qué hay en relación a la nicotina o el efecto de nicotina sobre el estreñimiento? Tampoco existe nada escrito ni nada científicamente comprobado en esta situación. Aquí lo que sucede es una cuestión de hábitos y costumbres. Hay personas que si no van y se sientan después del desayuno, no van a evacuar en todo el día, o si no lo hacen al mediodía, o si no lo hacen al llegar a la oficina. En fin, son hábitos y costumbres y horarios que sí es conveniente que se regulen para tener una mejor respuesta. Enrique, ¿cuáles son los tips clínicos? Este diálogo es sobre perlas clínicas. ¿En qué paciente sospechas o cuáles son los datos clínicos que te orientan a que el paciente tiene una disinergia defecatoria? Sí, es el paciente que tiene insatisfacción a pesar de varios tratamientos, entre ellos formadores de bolo, laxantes osmóticos, procinéticos o incluso secretagogos. Y que al hacer, muy importante, el tacto rectal, tengan ustedes la percepción de que el paciente hace una maniobra alterada al momento de pedir que haga el pujo. Entonces, el tener un paciente con cierta refractariedad a los tratamientos y no tener un adecuado descenso del piso pélvico, relajación de las estructuras mismas del piso pélvico, hace sospechar este trastorno. Yo me he dado cuenta que estos pacientes te refieren que se tardan mucho tiempo en ir al baño, se la pasan pujando en múltiples ocasiones, son los que
tienen el baño, como mencionó Alberto, en la biblioteca porque pueden leer un libro entero en el baño. Tienen que utilizar maniobras digitales para ayudarse a la defecación. ¿Tienen algún factor predictivo estos datos clínicos? ¿Los has encontrado en la práctica? Bueno, en realidad lo que hay estudios controversiales, hay estudios que dicen que los síntomas en general no pueden ayudar a predecir si el paciente va a tener defecación disinérgica o no, si no se hace la evaluación física, pues, ¿no? Es la combinación de ambas. Y qué bueno que lo menciona, porque también hay muchos pacientes que tienen estas posiciones aberrantes en la taza del baño, duración mayor, idas al baño o incursiones a cada momento, o incluso la digitalización, en donde hay un segmento de pacientes que también tienen cierta psicopatología en ese caso. Entonces, habría que tenerlos eso en mente, no solamente que tengan defecación disinérgica, sino que tengan otro trastorno, digamos, psicológico asociado al estreñimiento, ¿no? Muy bien. Marina, ¿cuándo decides usar un procinético, prucaloprida? ¿Cuándo decides usar un secretagogo? Bueno, en base a las características del paciente, no hay guías que nos digan que primero va uno o luego otro, sino que en base a las características del paciente, si yo considero o se documentó tránsito lento y además pudiera tener algo de datos de gastroparesia, pues sería más útil en ese caso utilizar la prucaloprida, porque ya sabemos que tiene acción en tubo digestivo proximal. Entonces, en ese caso yo prefiero la prucaloprida. Los otros fármacos, bueno, hay unos más caros que otros, también es importante el costo, pero realmente en base a datos clínicos yo creo que eso es lo más importante, ver si tiene algunas otras alteraciones. Marina, ¿la leche de magnesia se puede utilizar a largo plazo como laxante en pacientes con estreñimiento? Bueno, sí se puede utilizar, en pediatría lo utilizan muchísimo. Los estudios mejor realizados son dentro de los laxantes osmóticos con el polietilenglicol y con la lactulosa. ¿Sí? Tiene mayor evidencia estos dos, incluso se han hecho trabajos uno contra el otro, no versus placebo, sino lactulosa contra polietilenglicol, y es mejor el polietilenglicol. Pero en la leche de magnesia sí se puede utilizar y a dosis adecuadas es un buen laxante. Una pregunta muy puntual. ¿Quiénes de nosotros hacemos la prueba de expulsión con balón? Parece ser que quien lo pregunta piensa que esta prueba es algo compleja. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes hacen la prueba de expulsión con balón? Yo no. Alberto, no. No. Entonces, Enrique, ¿por qué sí tú la haces? Y quisiera saber la opinión de Alberto, ¿por qué él no la hace? Bueno, pues yo en realidad ahí en el consultorio sí debes tener algunos insumos para poderlo hacer. Es tener una sonda de Foley para poder llevar a cabo la introducción de la sonda desinflada y insuflar con 50 mililitros. Y el paciente, mientras lo has explorado y le has hecho el tacto rectal, le explicas, por supuesto, previamente el procedimiento, introduces la sonda y evalúas. Esto es algo que te quita un par de minutos para poderla realizar si estás preparado con los insumos en tu consultorio. Alberto, ¿se te hace muy complicado hacer esta prueba? No, fíjate que el problema que yo encontré es que había mucho rechazo a pesar de explicación y me bajaron los ánimos para seguirlo intentando. A todos sí les hago tacto rectal y busco realizar las maniobras completas para la búsqueda de disinergia cuando esto lo estamos sospechando, y aún digo, en cualquier caso de estreñimiento o de síndrome irritable con estreñimiento, lo hago, pero cuando ya hay una sospecha, prefiero enviárselo a alguna de las personas que hacen motilidad acá en nuestra ciudad. Una pregunta muy importante, porque es un problema de todos los días, es el paciente que llega refiriendo que en un estudio, ya sea en endoscopía o en colon por enema, le diagnosticaron que tiene un colon redundante. ¿Cuál es el factor predictor o la
el significado clínico de tener un colon redundante. Yo, de hecho, tengo pacientes que les han hecho colectomías segmentarias por colon redundante. ¿Nos pueden comentar al respecto? Bueno, pues realmente no tiene un significado, ¿no? Capaz que si hacemos un estudio de tránsito colónico con marcadores es normal el tránsito colónico, ¿no? Entonces no implica necesariamente que un colon redundante no es igual a un megacolon, por ejemplo. Entonces, de acuerdo. no hay Enrique, ¿alguna otra opinión? No, completamente de acuerdo con Marina. Es muy frecuentemente de muchas colonoscopías llega el diagnóstico de dolicocolon, colon redundante. La traducción clínica de ese concepto es nula. No existe ningún dato que nos oriente a pensar que esto es peor para el paciente en términos de estreñimiento. Lo que se debe de orientar al paciente es que esa no es una indicación de colectomías ni siquiera parciales, porque es una práctica que a veces puede ser ofrecida en algunos de ellos, ¿no? Sí. Marina nos pregunta. Sí, adelante, Alberto. No, solamente que a la par de eso del colon redundante, algo que me preocupa o que lo vemos con mucha frecuencia es la famosa coprostasis, que ya nada más ven tantitito restos fecales y entonces en muchos servicios de urgencias y con mucha frecuencia se reporta coprostasis y eso al paciente también le causa mucha angustia. Sí, nos preguntan, Marina, ¿cuál es la dosis máxima del polietilenglicol? Bueno, en las guías recomiendan hasta 34, pero la verdad es que podemos incrementar la dosis. Yo soy fan yo debo decir, porque siento que es un muy buen fármaco, es seguro y de un precio muy accesible. Bueno, yo debo decir que tengo pacientes que tienen evacuación cada 3 semanas. Tienen un tránsito colónico muy lento y se puede utilizar dosis de, ya no de el Contumax, perdón por mencionar marcas, pero tendremos que pasar a usar Nulaiteli todos los días, hasta un sobre de Nulaiteli, es decir, 1 litro diario para poder ayudar a estos pacientes a que tengan una evacuación, de tal manera que la ventaja del polietilenglicol es que su absorción es muy pobre y realmente la toxicidad no se ha reportado. Pasemos a los casos difíciles, Enrique. Los casos que tienen tránsito colónico lento combinado con disinergia y que no responden obviamente ni a fibra ni a un laxante osmótico. ¿Cuál es tu abordaje en pacientes que tienen un fenotipo mixto de tránsito lento con disinergia del piso pélvico? Esto es una muy buena pregunta. Hay 2 escuelas. La primera es iniciar el tratamiento farmacológico y evaluar la respuesta. Si tienen tránsito lento solamente, pues va a mejorar. Aquellos que tienen defecación disinérgica no mejorarán y requieren una evaluación fisiológica. Pero la otra escuela es, hay que hacer primero una manometría no rectal con el objetivo de descartar esto. Como lo dijo Marina, hasta el 50% tienen tránsito lento y con ello pueden mejorar el tránsito una vez se mejora la defecación disinérgica. ¿Y cuál es tu abordaje? Vamos a suponer, hiciste manometría no rectal y tiene defecación disinérgica. Hiciste tránsito colónico y tiene un tránsito lento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo empiezas? ¿Empiezas por el biofeedback? ¿Simultáneamente utilizas laxantes osmóticos, secretagogos, procinéticos? ¿Cómo abordas estos pacientes? La gran mayoría de los pacientes ya vienen tratados cuando van a una terapia de biorretroalimentación y siempre se quedan con más o menos las mismas dosis que estaban utilizando. Y yo haría primero la biorretroalimentación y evaluar si tiene salvamento para mejorar la frecuencia y la facilidad de las evacuaciones. Y en caso de que no mejoraran, puedes optimizar el tratamiento médico con la combinación. A veces para pacientes como la que usted comenta de evacuaciones cada 3 semanas, hasta procinéticos, secretagogos y a veces hasta laxantes osmóticos en el mismo paciente. De acuerdo. Marina, nos preguntan la dosis de prucaloprida
cuál es la dosis que habitualmente utilizas, cómo empiezas a utilizar prucaloprida y cuánto tiempo se puede utilizar prucaloprida. Bueno, la dosis habitual es de 2 miligramos al día, puede ser a cualquier hora del día. En sujetos de edad avanzada podemos iniciar con 1 y podemos incrementar hasta 4 al día. Y no hay un tiempo, un plazo, o sea, lo podemos continuar, aunque ya repito que no hay estudios a largo plazo, pero bueno, es un medicamento bastante seguro. Sí, creo que hay estudios a 1 año de tratamiento y no se ha demostrado que haya tolerancia a prucaloprida. Alberto, ¿cómo utilizas lubiprostona? ¿Cuáles son las perlas clínicas, los tips clínicos para utilizar apropiadamente lubiprostona? Bueno, básicamente la recomendación que da la casa farmacéutica y en general lo que se ha reportado en la literatura son 24 microgramos 2 veces al día, siempre acompañado de alimentos o con un vaso grande de agua, para evitar el efecto de la náusea, que a veces es transitorio nada más. Si tienes un paciente que con esa dosis desarrolla diarrea, ¿tú qué haces? Bueno, hay 2 opciones, el disminuir la dosis a la mitad o cambiar a la presentación de 8 microgramos y de darla 8 microgramos en la mañana y 8 en la noche y ver el efecto adecuado en el paciente. Perfecto. Marina, tú nos dijiste que algunos pacientes con estreñimiento refractario al tratamiento médico pueden ser candidatos a colectomía. Y tengo la impresión de que a veces se seleccionan de manera inapropiada estos pacientes. Por favor, ¿podría ser más específica cuáles son los pacientes que pueden ser candidatos a tratamiento con colectomía? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son los porcentajes de éxito y los riesgos? Bueno, este es un grupo, debe ser un grupo muy bien seleccionado, muy bien estudiado, que tiene que haberse documentado tránsito colónico lento, con un buen método para diagnosticar esto. Debe descartarse la defecación disinérgica, debe descartarse psicopatología también, porque los resultados son muy malos si hay esto, y también no debe tener un trastorno motor generalizado, porque los resultados son muy malos. Hay diferentes porcentajes de éxito, no son muy buenos. Al parecer mejora la calidad de vida, que eso es muy importante. Y el riesgo de complicaciones es muy alto. Entonces, Enrique, en México tenemos disponible la neuroestimulación sacra. La misma pregunta, ¿cuáles pacientes serían candidatos a recibir este tratamiento de neuroestimulación sacra? Es un procedimiento, aunque con baja frecuencia de complicaciones, es muy costoso. Y los resultados, como los presentó Marina, no son tan satisfactorios. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el candidato ideal a una neuroestimulación sacra? Probablemente sea el paciente que tiene como última opción de salvamento de una colectomía. Yo lo veo como una terapia sí que no tenga a lo mejor tanta efectividad, pero aquellos que puedan mejorar, librar una colectomía es bueno. Y que sea un colon que macroscópicamente, al menos en una tomografía, no se ve un colon ultradilatado, un colon terminal, pues ese sería el paciente que pudiera tener cierto beneficio. Entiendo, el costo es alrededor de 350,000 pesos del dispositivo, más lo que aplique por la colocación y insumos hospitalarios, pero creo que sería una terapia de salvamento para estos pacientes. Habría que probar el neuroestimulador temporal en ellos para ver si hay cierta respuesta y si no la existiera, pues no colocarlo, ¿no? Bueno, estamos casi sobre el tiempo y creo que hemos contestado la mayoría de las preguntas. Quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos den sus mensajes para llevar al consultorio. Alberto, ¿cuáles son tus mensajes de esta charla? Yo las 5 recomendaciones que le doy a mis pacientes independientemente de los medicamentos son: nunca se aguanten las ganas de ir a evacuar cuando lleguen. 2, hagan un horario en la medida de lo posible. Sí hay que comer más fruta, verdura, más fibra. Sí hay que tomar más agua. Y 5, sí hay que hacer ejercicio.
Estas recomendaciones nunca estarán de más a pesar de la falta de una evidencia contundente. Marina. Bueno, que hay que recordar que los pacientes con estreñimiento pueden tener diferentes mecanismos fisiopatológicos, tratar de identificar a qué grupo pertenecen para dar el tratamiento adecuado. Si es de defecación disinérgica, pues el biofeedback, no insistir con laxantes porque la respuesta es mala, y si documentamos tránsito normal o lento, pues dar fármacos de primera línea y luego los de segunda línea que son más caros. Enrique, tus mensajes. Sí, que sospechar este trastorno de defecación disinérgica en pacientes con estreñimiento que no tienen una respuesta satisfactoria, cerciorarse de que sí están tomando los tratamientos, porque a veces ellos dicen que no responden, pero es que lo han dejado de tomar, y que aquellos que no tengan esta respuesta, pues evaluarlos fisiológicamente y hacer la referencia a lugares en donde se pueda tratar con esta terapia de biorretroalimentación. Sí, mis mensajes serían, como todo en medicina, la historia clínica es muy importante en el paciente con estreñimiento. Siempre hay que tratar de buscar una causa secundaria, sean medicamentos, enfermedades endocrinas, trastornos de enfermedades del tejido conectivo, por supuesto, carcinomas del colon, colorectales, anormalidades anatómicas del piso pélvico, y después, pues, utilizar todos los tips y todos los datos clínicos y pruebas diagnósticas de manera apropiada para poder ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento. De tal manera que yo creo que ha sido una conversación muy útil. Espero que para ustedes esto tenga beneficio en el manejo de sus pacientes, y no me queda más que agradecerle al doctor Casillas, a la doctora González y al doctor Cos sus excelentes exposiciones, y también agradecer a los laboratorios Takeda por la subvención educativa que nos han dado para la realización de este evento, especialmente a César Garamendi y a Kiyoshi Hata y a todo su equipo, y también al equipo de Miramar, a Carlos Timosi y a Claudia Más por su excelente colaboración en la transmisión. De tal manera que síganse cuidando, manténganse sanos y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos.